Perfecto, este segundo video corresponde a el procedimiento para calcular la mediana, tanto para datos agrupados como no agrupados. Primero vamos a hacer una revisión de la forma de cómo calcular la mediana para datos no agrupados. Es muy importante entender lo que significa la mediana. Entonces, la mediana se define con los datos ordenados de menor a mayor, o sea, siempre hay que hacer ese ordenamiento en los datos, donde el 50% de los datos son inferiores al valor de la mediana y el otro 50% son superiores al valor de la mediana, ¿ok? Eh, este concepto también lo vamos a retomar cuando veamos cuartiles, deciles y percentiles. Entonces es entender eso, que la mediana parte de la distribución en 50% a la izquierda y 50% a la derecha de ese valor. Muy bien. Para el cálculo de la mediana hay diferentes condiciones. Vamos a ver la primera. La primera es cuando la variable x sub i no se repite. O sea, significa que la frecuencia absoluta para esa variable o para esa muestra siempre es 1. Entonces no tenemos datos repetidos, no tenemos n sub i que sea diferente de 1. Muy bien, para este caso tenemos dos posibilidades, que n, que es la cantidad de observaciones de la muestra, sea impar o par. Eso va a depender. Entonces, si tengo una muestra de 20 datos, por ejemplo, n es par. Si tengo una muestra de 31 datos, n es impar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, muy simple. Con estos dos ejemplitos eh, lo vamos a explicar. Entonces, imagínense que se tiene una muestra de esta variable estadística formada por uno, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Ok? N es impar. Por ser impar hay un valor central. Eso quiere decir que si yo me coloco en esta posición, tengo dos datos a la izquierda y dos datos a la derecha. Entonces, este valor central será la mediana. Se lee directamente. Pero vean el otro caso. Si n no es impar, sino más bien par, vean que no tengo un dato en el cual yo me posicione y a la izquierda y a la derecha tenga el mismo número de observaciones. Cuando esto ocurre, lo que tengo que hacer es calcular un promedio entre los datos centrales, una media aritmética. Recuerden que es sumar 4 más 6 y dividirlo entre el número de observaciones, que en este caso son 2. Entonces diremos que la mediana es 5. Perfecto. Si ustedes se han dado cuenta, la mediana lo que le interesa más que los valores que toma la variable es la posición que tienen los valores, ¿ok? En la distribución. Cosa contrario a la media aritmética. La media aritmética sí que le interesan los valores. Entonces, por eso es que decimos que la media aritmética es una medida de centralización poco robusta. Y la mediana y la moda son medidas de centralización robustas, ¿ok? El concepto de robustez yo lo trato de explicar en las notas y me parece que, pues por ahí lo explico un poquito más detallado. Pero lo que significa realmente es eso. Cuando una medida característica depende mucho de los valores extremos o valores atípicos, mejor llamados, que también los explico en las notas, ahí se pueden leer, por lo menos los defino. Ese valor atípico es un valor que se sale de la distribución, por decirlo de alguna manera, se sale del comportamiento normal, del tamaño normal de los datos. Entonces, un atípico podría ser un valor que es muy pequeño en comparación con los demás o muy grande en comparación con los demás y pueden haber muchos atípicos, ¿verdad? Podrían haber atípicos que son muy pequeños en la distribución y también muy grandes en la misma distribución. Entonces, esos valores muy pequeños y o muy grandes afectan la media aritmética de manera considerable. Más sin embargo, no afectan tanto a la mediana, por lo que acabamos de ver, porque a la mediana le interesa más la posición. Piensen lo siguiente, si este 9 fueron 50, a la mediana eso no le afecta. Ella lo que quiere es determinar la posición central. En cambio, si esto fueron 50 y quisiéramos calcular la media aritmética, sí que se va a ver alterada y mucho. Por eso se le dice que es poco robusta la media aritmética y es robusta la mediana. Para mayor detalle referente a estos conceptos, pues puede consultar con su profesor del curso y estoy seguro que le va a ampliar mucho más. Perfecto, ese es el primer caso. El segundo caso es cuando la variable x sub i se repite. O sea, tengo repetición de datos, entonces eso quiere decir que tengo frecuencia absoluta, sin acumular, que es diferente de 1. Entonces vamos a entrar directamente al caso. Entonces vean, este es el ejemplo. Dice, durante un recorrido, un grupo de biólogos logró inventariar los nacimientos de un mamífero que se creía extinto. Entonces ellos vieron 20 mamíferos, ¿ok? Los resultados se muestran en este cuadro. Aquí observe que tenemos x sub i representa el valor de la variable estadística que es nacimientos y n sub i es la frecuencia absoluta acumulada.
¿De acuerdo? De la frecuencia absoluta acumulada puedo construir la frecuencia absoluta sin acumular, ¿verdad? El n sub i minúsculo. ¿Cómo lo podría hacer? El 6 será el mismo. El siguiente valor del n sub i minúscula sería 6, o bueno, 10 menos 6, que sería 4. El siguiente valor, 15 menos 10, que sería 5. El siguiente, 17 menos 15, que es 2. No sé si queda claro cómo construir la frecuencia absoluta sin acumular. Si hay dudas, en la hora de consulta o en las clases, y le preguntan a su profesor sin ningún problema. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando quiero calcular la mediana y la variable estadística? Las observaciones en la variable estadística se repiten. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es calcular n medios. Recuerden, n es la cantidad de datos. En este caso tenemos 20. 20 dividido entre 2 es 10. El resultado de n medios voy y lo contrasto o reviso si se encuentra en la columna J. Este contador, recuerden que J hace referencia a columnas y hace referencia a filas. Entonces voy a la columna J y trato de identificar si se encuentra este n medios. Y efectivamente para este ejemplo está. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Básicamente lo que hago es leo directamente la variable estadística, que en este caso es 2, le sumo la siguiente y la divido entre 2. 2 más 3 dividido entre 2, 5, perdón, 2.5. Y esa será la mediana. Entonces, ya sabemos cómo calcular mediana para para distribuciones no agrupadas cuando la variable estadística se repite. Muy bien. Ah, bueno, y n medios coincide en la columna n sub j de frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué pasa si este n medios no coincide? Entonces es el caso 2. Si n medios no coincide, entonces se debería de tomar inmediatamente el valor mayor. Lo vamos a revisar en este ejemplo. Dice en el cuadro 2, que lo vamos a revisar aquí, eh, se muestra el número de hijos para 20 familias que fueron analizadas en una zona marginal de San José. X sub i son las cantidades de hijos que se registraron por un estudio de campo. Entonces observen, cantidad de hijos que están aquí y la cantidad de familias, ¿verdad? Obviamente es una frecuencia absoluta acumulada. Se puede construir la frecuencia absoluta sin acumular, como lo vimos anteriormente. Entonces vengo y calculo nuevamente con mi procedimiento. Como se repiten, n medios. Es como un algoritmo, siempre se hace lo mismo. Entonces calculo el n medios. 20 dividido entre 2, 10. Me voy y más bien, me voy a ver si en la columna n sub j, n mayúscula sub j, se encuentra el 10. Me vengo a observar, 6, 13, 10. Oh, no está el 10. Si no está el 10, como en el ejemplo anterior, entonces leo o tomo el n sub j inmediatamente mayor que 10. 6 es menor que 10, 13 es el inmediatamente mayor y leo directamente la mediana, que en este caso será 2. Y esa es la forma de cómo hacerlo en caso de que no se encuentre n medios en esta frecuencia. Muy bien, eso es para calcular mediana cuando los datos no se repiten. Ok, digamos que tenemos datos agrupados y ahora queremos calcular la mediana. Ok, aquí básicamente tenemos un problema, ¿verdad? Porque cuando tenemos intervalos, voy a ir a una distribución con intervalos. Cuando tenemos intervalos, entonces resulta que la mediana o el valor de la mediana me podría quedar en el intervalo, ¿ok? Entonces eso es bien importante entenderlo. La mediana me podría quedar aquí entre estos dos valores y para ello tengo que hacer una interpolación. Y la fórmula de interpolación es esta que se presenta aquí. Y ya la vamos a ver cómo utilizarla. Muy bien. Hay dos casos. Igual, tengo que calcular el n medios. Vamos a ir al ejemplo para que quede más claro. Entonces dice, calcular la mediana para una distribución de frecuencias que representa el peso al nacer en kilogramos de un mamífero. Esto que está aquí es el peso en kilogramos de mamíferos. ¿Cuántos mamíferos se analizaron? 21. Muy bien. Lo primero que hay que hacer, como tiene n sub i diferente de 1, el minúsculo, ¿verdad? Frecuencia absoluta, como hay frecuencia absoluta, o sea, los valores se repiten, evidentemente porque hay intervalos, entonces calculo n medios. 21 dividido entre 2, 10.5. Me voy y lo leo. ¿Se encuentra 10.5? No está. Si estuviera 10.5, automáticamente leo y el límite superior será la mediana. ¿Ok? El límite superior. Si no lo encuentro, entonces encuentro cuál es el intervalo en el cual vive la mediana. Entonces esto también es bien importante. Tenemos 10.5. En este intervalo vive desde el 1 al 7. En este intervalo vive del 7, en este caso más bien del 8 al 16.
De acuerdo, 10.5 está en este intervalo. Yo espero que quede claro por qué 10.5 está en este intervalo. Siempre me fijo en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, entonces este intervalo será mi intervalo de interpolación. En este intervalo voy a hacer una interpolación con esta formulita de aquí. Vamos a proceder a hacer la interpolación. Ya sé que es en este intervalo. Entonces vamos a revisar cada uno de los términos de esta formulita de interpolación. ME representa mediana. L sub J representa límite inferior. Para nuestro caso, 8.105. Vieron aquí dónde está. Este representa L sub J. Muy bien. N medios ya lo teníamos, 10.5. N sub J menos 1. Entonces es posiciones en la columna J y réstele un valor hacia arriba. Ok, entonces, si yo sé que este que está aquí es mi N sub J mayúscula, el N sub J menos 1 es el que está antes, es este 7. Entonces sería 10.5 menos 7 porque este 7 es N sub J menos 1. Siempre el menos 1 representa el que está antes. Muy bien, y abajo tenemos el n minúscula sub j, o sea, el n minúscula sub j es vaya a la columna de n sub j y este será el n minúscula sub j, 9, entre 9, por L sub j más 1, que es el límite superior, que en este caso es 8.805, y o restándole el límite inferior, que en este caso es 8.105. Se hace esta operacioncilla y me da el valor de la mediana. ¿Cómo interpretar ese valor de mediana? Pues simple, ¿verdad? O la interpretación va en la misma línea que lo vimos para datos no agrupados. Quiere decir que el 50% de los, esto me parece que era peso, ¿verdad? Ajá. El 50% de los mamíferos pesan menos de esto y el 50% pesan más de esto. Este es el valor de la distribución en la posición central. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Observe que para este mismo ejemplo habíamos calculado la mediana, perdón, la media aritmética en el video 1 que nos dio 8.52. La mediana nos da 8.38. Son muy parecidos, pero difieren, ¿verdad? Pero son parecidos, eso es importante. Aquí hago aquí es importante leer este párrafo porque es un pequeño ejemplo del qué tan sensible de los valores atípicos puede ser la media aritmética y observar que la mediana no es tan sensible. Es importante que revisen este párrafo. Muy bien, y para el próximo video veremos otra medida de centralización que se llama la moda.